Muchísimas gracias, doctora Ángela. A continuación los dejo con Alejandra Consuelo León Rodríguez, directora del programa Pacto de Productividad, quien compartirá con ustedes los resultados y productos más relevantes de este maravilloso programa. Bienvenida. Muy buenos días para todos ustedes. Bien, yo quiero empezar por decirles que reitero que en este auditorio hay gente que viene de muchas partes del país: Barranquilla, Vaupés, Guaviare, Barrancabermeja, Río Negro, de infinidad de lugares. Son 45 municipios los que tenemos listados. La idea que quiero con la que ustedes se vayan, más allá de números puntuales, cuánto hicimos, cuánto sensibilizamos, cuánto ubicamos, los talleres que hicimos, ese tipo de cosas, sepan ustedes que están a total disposición de ustedes, que están en nuestra página web, siempre ha sido de uso público. A todas esas personas que vienen de otras ciudades, lo que les queremos decir es que en este momento en el país no se puede volver a hablar, que tenemos que comenzar a preguntarnos cuáles son las barreras para la inclusión. El banco, todos los socios del programa invirtieron en que queden herramientas e insumos para que en el país haya un modelo de inclusión replicable y sostenible. Quiero que empecemos contándoles un poquito. Pienso que se ha dicho que es Pacto de Productividad. Sabemos que Pacto de Productividad fue una alianza de 10 socios, 10 expectativas, 10 necesidades, pero un solo objetivo, y es solucionar el problema de empleo de las personas con discapacidad del país. Y por supuesto se necesitaba un motivador, una base, pero quiero reconocer especialmente el trabajo de las instituciones prestadoras de servicios en cada ciudad, de los centros de empleo, de las personas con discapacidad, de los movimientos asociativos, porque el modelo de inclusión laboral de Pacto de Productividad no lo hubiera podido construir el equipo sin las instituciones, sin la disposición de todas las personas que estuvieron en esta ciudad. Todo lo que está en el modelo fue una construcción participativa y es directamente proporcional lo que hay en cada ciudad a ese trabajo y esa disposición que se tuvo. ¿Qué sale de todo este trabajo? Un modelo de inclusión laboral. ¿En dónde estuvimos? Bogotá, Medellín, Cali, Pereira. Por supuesto, ¿cuál es nuestra proyección? Que todo este trabajo vaya al resto del país. ¿Cuáles son algunos de los ámbitos a los que le hicimos énfasis? El primero, a las personas con discapacidad, por supuesto. No puede haber un programa de personas con discapacidad sin los actores fundamentales. Y no puede haber inclusión laboral sin que estemos hablando de personas con discapacidad y empresas. ¿Qué teníamos que hacer? Buscar que las rutas convencionales tuvieran esos ajustes, esos apoyos, para que la relación se pudiera dar. Y en el tema de beneficios, o sea, los beneficiarios, empezamos a mirar qué teníamos que hacer. Si un ciudadano colombiano va al SENA a buscar trabajo, a que le den orientación, llega a qué servicio? A los talleres de orientación ocupacional. Entonces, en los talleres de orientación ocupacional había que garantizar que pudieran entrar las personas con discapacidad con los ajustes que necesitaran. Y así, poco a poco, en los talleres de orientación ocupacional, en los procesos de formación, en los procesos de vinculación, en los procesos de seguimiento. ¿Qué teníamos que hacer? Lo que fuera posible. Hoy, a mí me enorgullece enormemente que tengamos personas sordociegas aquí presentes, que se formaron en programas técnicos y tecnológicos en el SENA. ¿Qué había que hacer?
ampliar tiempos, capacitar los instructores, orientar a las personas que iban a hacer los talleres. Quiero que se vayan con estos elementos porque esto sí es posible. Esto no es de un solo sector o es tan raro y tan especial que tengamos que inventarnos servicios específicos. Es haciendo ajustes en cada uno de esos procesos. Resalto entonces en el proceso con las personas con discapacidad el haber podido asesorar a esas instituciones y a esas empresas para que los procesos que Pacto dejó dejen capacidad instalada y eso contribuye a la sostenibilidad. En la segunda gráfica de círculos, en esa, todos los programas que convencionalmente se hacen para las personas con discapacidad, por lo general son programas cortos, arte y country, ebanistería, etcétera, etcétera. ¿Qué necesita el mercado laboral? ¿Cuál es la dinámica que necesita? ¿Cómo vamos a hacer inclusión laboral si formamos a las personas en lo que no necesitan las empresas? Nos dimos a la tarea de mirar en cada ciudad cuál era la dinámica que se necesitaba. Y siempre hemos dicho, la barrera de nivel educativo de las personas con discapacidad, pues solucionémoslo. Si lo sabemos hace tanto tiempo, ¿qué estamos haciendo para que nuestras ciudades, la Secretaría, la Alcaldía, los movimientos asociativos, lo busquemos? Todo el programa, independientemente de lo que costara e implicara, se focalizó en que las personas con discapacidad que quisieran y que estuvieran bajo un perfil entraran a programas de formación titulada de 1 y 2 años. La distribución, digamos, de edades, de género, tiene también impacto y todos estos resultados lo que generan es reflexiones para las ciudades que hoy nos acompañan. Mirábamos cómo el 53% de las personas que hemos formado son personas jóvenes. ¿Cuál es la contribución que se está haciendo ahí para responder a las dinámicas del mercado y generar que esas personas con discapacidad estén preparadas para responder al mercado laboral? Quiero resaltar en la siguiente filmina que algo que fue muy interesante construir en las ciudades era tanto con las instituciones, con los centros de formación o con los centros de empleo, comenzar a levantar datos. No, nos fue muy difícil cuando empezamos a decir dónde están los datos de las personas con discapacidad incluidas en el mercado laboral, dónde están las personas que se han formado, en qué están formadas. El ejercicio que hicimos en cada ciudad daba cuenta de que esos comités de apoyo local, no importaba si los números eran pequeños, era empezar a tener números. Hoy tenemos estadísticas, información, datos totalmente confiables, tanto del programa como de las instituciones. Y por eso resaltamos que el trabajo, la consigna en Pacto era, todo lo nuestro es de las instituciones y lo de las instituciones es de las instituciones. ¿Por qué? Porque había que comenzar a generar lazos de confianza y saber que teníamos que construir juntos. El dato que ustedes ven en la parte de abajo de 1.100 personas en inclusión laboral son datos que nos permitimos preguntarle a las instituciones si también los podíamos mostrar. Están los datos del programa, pero también una nueva cultura de comenzar a mostrar datos, de unir datos. Vamos con otro ámbito que es de las empresas. En las empresas nos dedicamos a hacer 3 grandes bloques, independientemente de la actividad y, digamos, el proceso que tuviéramos que hacer. En esos 3 grandes bloques que hay de actividades, la siguiente Cristina, por favor, vamos a ver todo lo que implica el poder acercar al empresario al tema de personas con discapacidad. Muchos escuchan que el empresario nos discrimina, nos vulnera, y a veces no nos acordamos que el tema es de conocimiento frente al tema. Hay muchos empresarios que quieren trabajar con personas con discapacidad. El tema es, ¿y quién les
orienta en el cómo hacerlo. Este trabajo, este primer bloque, fue muy importante en buscar el cambio de paradigma en el empresario, que por supuesto, por los procesos históricos que ha tenido el país, tenían unos cimientos fuertes en pensar que las personas se accidentaban, que había ausentismo, que no solo servía para determinados oficios, etcétera, etcétera. Todo ese proceso grueso de mostrar información pertinente sobre inclusión laboral permitió en una segunda bloque de actividades el comenzar a formar a esos empresarios, a que supieran cómo ajustaban la ruta, su proceso de gestión, que se tenían que hacer procesos de selección. Ay, no, que pues yo quiero ayudar. No. ¿Está seguro que cumple con las competencias? Nosotros estamos convencidos que incluir laboralmente a una persona tiene que garantizar un gana-gana. Tiene que responder esa persona a un perfil del cargo. Y aquí un impacto importante era que, por supuesto, esos empresarios, esos colaboradores tuvieran la información pertinente de cómo ajustar sus procesos. 3.421 personas, entre directivos y colaboradores. Ellos son el voz a voz ahora. La siguiente. Hay un tema en todo el cambio de paradigma, y las personas que de pronto nos hemos desenvuelto en el tema de discapacidad sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de paradigmas en qué se pueden desempeñar las personas. El impacto fuerte en estos 5 años fue decirle al empresario cuáles son los cargos que hay en su empresa, permítanos hacer un diagnóstico empresarial y mostrarle que en la pirámide ocupacional, independientemente que sean cargos calificados, semicalificados, altamente calificados, hay posibilidades de trabajo para las personas con discapacidad. Pero esto no es a la mala, ni esto es fijando una cuota, esto es preparando a todos los actores que tienen que ver con inclusión laboral. En ese sentido, rescatamos enormemente datos de más de 1.200 cargos identificados en las empresas para mostrarle al sector empresarial esa gran gama de oportunidades en donde pueden desempeñarse personas con discapacidad. Ese es un insumo importante para el tema. La siguiente, en empresas, poder ver cómo íbamos a comenzar con esos procesos que habíamos hecho de formación, de apoyo en las empresas, mirar cuáles eran los cargos y saber cuál es la población que iba a ir a inclusión laboral. Por supuesto, personas que quisieran y pudieran, porque no todas las personas quieren trabajar en una empresa. Entonces o digamos tenemos mucho paradigma de que si una persona con discapacidad entra a una empresa, entonces eternamente se tenga que quedar ahí. Yo puedo renunciar o me puedo ir para otra empresa. En ese proceso de vínculo laboral están estadísticas del programa en donde se muestra por tipo de discapacidad también cómo fue esa demanda. En la gráfica pueden observar que de todo el gran número de personas vinculadas al ámbito laboral, de las 613, 331 corresponden a población con discapacidad auditiva, 125 a población con discapacidad física, 124 a población con discapacidad cognitiva, 28 a discapacidad visual, 4 a personas con sordoceguera y 1 a personas con discapacidad psicosocial. Análisis profundos nos deben despertar estas cifras. ¿Cuál es el paradigma que tienen los empresarios frente a la inclusión laboral de determinadas poblaciones? ¿Qué apoyos necesitan? ¿Qué más se tiene que hacer en el país para que la inclusión laboral cambie estos porcentajes radicalmente en el futuro? Queremos hacer un reconocimiento en la siguiente filmina a más de 142 empresas que recibieron procesos de asesoría de principio a fin. Les decíamos, mire, más o menos demoramos tanto tiempo.
los tiempos con las empresas en este momento del país implican mucho más de lo que nosotros teníamos estimado. El acompañamiento fue 1 a 1 para vencer todas esas supuestas barreras que decimos que existen y viendo cómo poco a poco se podían derribar. De las 192 empresas que recibieron asesoría por parte del programa, 142 empresas vincularon personas con discapacidad. Y les dejo un datico para la reflexión. Si los socios del programa estaban prácticamente financiando esos procesos de asesoría, ¿por qué el sector empresarial no aprovechó en un número más grande esos procesos de asesoría? Posiblemente todavía estamos en un tránsito de cambio de paradigma importante. Vamos al tema de formación para el trabajo. Como les decía, Pacto de Productividad es una alianza tanto en lo nacional a través de sus socios, pero en lo local con esas instituciones prestadoras de servicios, con esos movimientos asociativos, con esas entidades de gobierno. Y cuando fuimos a buscar el trabajo con el SENA y en los centros de formación, sabíamos que igual los instructores necesitaban capacitación, que los funcionarios necesitaban capacitación. Cuando un funcionario administrativo le dice a un padre de familia: ay, no, es que aquí solo formamos a personas normales. Son paradigmas sociales que tenemos que comenzar a mirar cómo se cambian. Entonces, dentro de todas las actividades, quiero resaltar que hoy el SENA cuenta, gracias al trabajo del programa, con cursos virtuales que se hicieron para que los instructores del SENA y los funcionarios administrativos puedan tener formación permanente. Esto es algo que no solo sirve para Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, lo tienen ustedes en sus ciudades, disponible, no solo en Colombia, sino en cualquier otro país, en donde comencemos a recibir información sobre el cómo formar personas con discapacidad, qué ajustes tengo que hacer. Dentro de todo el trabajo que se hizo con instructores, con administrativos, el trabajo que les decía de aumentar el número de cursos titulados, había una posibilidad y era, bueno, cumplimos unos términos de referencia, entregamos unos resultados y se acabó. ¿Y qué quedaba de compromiso para la sostenibilidad de que no íbamos a volver a tener que empezar de cero? Teníamos que buscar que esto quedara en el ADN del SENA y duramos haciendo una política institucional para el país, para que los procesos, procedimientos y prácticas en el SENA sean ajustados. De eso les hablamos en la mañana. Que es que mañana, si yo llego entonces a Baupés, el SENA está preparado. Posiblemente no, pero este sí es un empezar porque ya hay una política, porque se está trabajando sobre cimientos que tienen que beneficiar a toda la población. Hay un compromiso, por supuesto, del SENA en hacerlo. En la siguiente, en esta filmina, algo que queremos rescatar es en qué se formaron las personas. No me va a detener, la directora de empleo mencionaba el gran número de procesos de formación en qué se habían dado. Está toda la información, cuántas personas en tal curso, cuántas personas en tal otro, en qué niveles. La invitación, por ejemplo, de las personas con discapacidad es, a veces escuchamos mucho que dicen, es que el SENA solo abre cursos en esto. El SENA abre cursos en lo que tenga la dinámica del mercado laboral. Si nos organizamos como se hizo en estas 4 ciudades, sentados en una misma mesa, asociaciones de personas con discapacidad, SENA, gremios, instituciones, bueno, ¿en dónde está el perfil de las personas? ¿Dónde están los centros de formación que nos den la información sobre el observatorio? ¿En qué necesitamos formar? Y concertamos y buscamos formar en una gran diversidad de ocupaciones
en las que las personas con discapacidad se identifiquen y eso haga parte de su proyecto de vida. Si yo me formo en el curso que sale, no, la persona con discapacidad dice, eso no me gusta, no me formo. Entonces hay un doble trabajo de en las ciudades hacer esa articulación, pero de las personas con discapacidad de saber que están construyendo su proyecto de vida y se deben formar en algo que efectivamente los va a potencializar profesionalmente. En ese proceso de formación, por supuesto, también está toda la información por tipo de discapacidad, grupo etario, todo lo que ustedes quieran. Vámonos con instituciones. Con las instituciones hay un trabajo fundamental que hago la invitación a esas ciudades nuevas que hoy nos escuchan. Y es, en muchos sectores, discapacidad no es la excepción, pensamos o asumimos que la responsabilidad está en el otro, o que ellos no saben, o que ellos lo que pasa es esto, no sé qué, Con las instituciones prestadoras de servicio, muchos actores, en especial los movimientos asociativos y las personas con discapacidad, han tenido grandes prevenciones, justificables, porque ese trabajo histórico que se había hecho posiblemente no respondía a las expectativas de las personas con discapacidad. El trabajo fuerte aquí, en instituciones, en el siguiente cuadro podemos ver, es que las instituciones prestadoras de servicio tienen que comenzar en un proceso de saber qué tanto sé de empleo, qué tanto puedo hablarle en el lenguaje a un empresario, en el lenguaje del empresario, qué tanto debo formarme. Duramos 4 años, pensábamos que solo iba a ser 1 año, pensábamos en que hacíamos un curso para las instituciones y esas instituciones quedaban ya y entonces formábamos las empresas y ¡pum! Cruce, ¡pum! No, eso no es así. Duramos 4 años formando las instituciones. Esas instituciones que empezaron con el programa, yo estoy segura, y muchas de ellas están aquí, que algo cambió en ellas. El proceso de saber que no todos tenemos que hacer de todo. Si queremos, por supuesto, hacerlo bien. Que cada uno tiene una fortaleza y que el hecho de que yo comience a articularme con el otro, como decían los paisas, no puedo dejar de nombrarlos, dan ejemplo, quitémonos la camiseta, quitémonos el logo y comencemos a mirar, yo hago bien esto, tú qué haces bien, listo, acompañemos, articulémonos. ¿Qué es lo que hay que hacer para inclusión laboral? Y en esas instituciones reflexionar qué tanto puedo yo hacer esto, o si no, por lo menos buscar tener alianza para remitir a las empresas a que la otra entidad haga la otra parte del proceso. Qué tarea tan fuerte el poder vencer egos institucionales y personales, pero qué satisfacción el ver hoy en las instituciones, en las ciudades, alianzas reales de las instituciones. Ese tipo de prácticas es lo que en la jornada de la tarde les vamos a mostrar. De esas instituciones, por supuesto, todo un mapeo de cuántas empezaron, qué servicios prestan, para que en la ciudad le quede claro a la población con discapacidad dónde ir. Listo, cualquier ciudadano colombiano que busca empleo, ¿va a dónde? A un centro de empleo. ¿A dónde deben ir las personas con discapacidad? A un centro de empleo, por supuesto preparado, por supuesto orientado, etcétera, etcétera. Y ese rol de esas instituciones, ¿cuál es el papel que juegan en apoyar, en servir de aliado en esos servicios complementarios que deben prestar ese centro de empleo en este momento? No en suplirlo. Las instituciones históricamente asumieron procesos de inclusión porque tocaba, porque había un compromiso con las personas, porque hacía parte de su interés. Hoy, las instituciones formadas por pacto saben que no son intermediarios laborales, que no pueden asumir la intermediación laboral y que no son fundamentales para el proceso y el vínculo entre empresario y persona. Ese vínculo es de empresario y persona,
Las instituciones hoy tienen claro cuál es su rol. Ellos son unos asesores, unos articulados, unos prestadores de servicios complementarios para esos centros de empleo que sí tienen la obligación de hacer intermediación en el país. Esos 4 años los resumo en procesos de una fase conceptual, pero también que tuvimos 176 personas, 55 instituciones, pero luego fuimos a una segunda fase en donde le decíamos, no podemos prestar un buen servicio de inclusión si antes no hay procesos internos, todo el acompañamiento individual que los socios invirtieron en esas instituciones, dejan hoy capacidad para que esos 525 profesionales de las instituciones que se formaron en cursos presenciales, en asesoría individual y a través del aula virtual, hagan un impacto importante en sus ciudades. 23 de esas instituciones se adhirieron al modelo y dijeron, sí, yo definitivamente sí soy una institución que presta servicios de apoyo en inclusión laboral. Otras dijeron, no, mire que me di cuenta que soy una institución que me tengo que dedicar a la educación, a hacerlo bien, o soy una institución que no tengo la capacidad de hacer esto, aquello, y me dedico a hacer la capacidad institucional que tengo, a hacerlo bien y articular con el otro. Vamos con la siguiente. Aquí dentro del proceso de instituciones, un poco darnos a la tarea que a partir de eso que pasaba con las instituciones y el trabajo fuerte que veníamos con las instituciones, llega la ley 1636. Y si los movimientos asociativos están interesados en inclusión laboral, lo primero que tienen que coger es, vengan para acá las normas, vengan para acá las leyes, vengan. O la 1636, intermediación, ¿cómo funciona esto? Salieron los centros públicos de empleo, y nosotros ya casi terminando, y nacen los centros públicos de empleo, y cómo íbamos a dejar esto a mitad de camino. Nos sentamos y dijimos, tenemos que generar que estos centros de empleo, empezando por los centros públicos de empleo de las cajas socias, asimilaran rápidamente todo el conocimiento y comenzaran a hacer unos modelos para el país. En la sala de intermediación laboral, más información al respecto. Hay que saber cuáles de esos centros, cómo les ha ido en la experiencia que han tenido y que hoy son la base para lo que vamos a hacer 2015-2016 con 131 centros públicos, 400 funcionarios de esos centros de empleo estarán formados en el 2015. La siguiente, hablarles en el tema de profesionales, pues les hablaba del semillero enorme que queda en todo el proceso de formación a funcionarios, y en la última filmina de gestión del programa, estos proyectos empiezan con un marco lógico que tienen unas actividades, unas metas y demás. Por supuesto, cuando empezó el programa, la premisa de los que estábamos al frente era las metas que tienen el marco lógico no serán la máxima, tendrán que ser la mínima. Chulear a veces marcos lógicos, los formo y lo muestro, a veces nos hace mucho daño. El trabajo debe ir más allá de cumplir unas metas y unos marcos lógicos. En todos esos componentes que trabajamos, ya no sabíamos cómo calcular esos porcentajes, porque si nos decían que habían que hacer 10 talleres y no eran necesarios, íbamos a hacer los que tuvieran que hacerse. Teníamos 4 componentes. El primer componente, que tenía que ver con el sector empresarial y todo lo que le teníamos que meter al sector empresarial y la lucha fuerte, se cumplió en un 369%. El segundo componente, que tenía que ver con formación de instituciones prestadoras de servicio, se cumplió en un 147%.
El componente 3, que tenía que ver con formación para el trabajo y todo lo que hubiese que hacer en el SENA para generar cambios, se cumplió en un 266%. Y así sucesivamente con el componente número 4. En promedio, el cumplimiento del programa Pacto de Productividad en relación a su marco lógico es de 318%. Una última invitación: trabajemos juntos. Todo lo que está hecho es para que vaya a sus ciudades. Necesitamos su apoyo y su gestión para que los gobiernos locales, las asociaciones, las instituciones tengamos hoy un referente. Quiero terminar este compartir de lo que fueron estos 5 años con una última frase. Dice: además de la productividad, el posicionamiento y los incentivos tributarios y la mejora en el clima laboral, las personas con discapacidad impactan positivamente la economía de nuestro país. La inclusión laboral sí es posible. Quiero públicamente reconocer el trabajo de mi equipo, al igual que el trabajo de los alrededor de 60 consultores que estuvieron acompañándonos, porque trabajar con Pacto no es unos términos de referencia. Hay consultores que empezaron en el 2009-10 y hoy todavía son aliados importantes. Para ustedes, mis reconocimientos y agradecimientos. Estamos para servirles. En la página de Pacto hay mucha información y habrá mucha más. Contáctenos, estamos para servirles. Muchas gracias.